Iniciar grabación. Listo. Y ahora sí está grabando. Y ahora sí. Bueno, estaba mencionándoles de que para Cantor, la investigación científica tiene tres fases, que gira muy en torno al objeto de estudio. Entonces él plantea primero hay que aislar el objeto de estudio. Entonces aquí él nos plantea, ¿no? Primero lo que hay que hacer, ¿no? La definición del objeto de estudio, eh, que implicaría caracterizarlo, cuáles son las características, y ahí se pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es eso lo que llamamos conducta? ¿Qué es conducta? Luego en la segunda fase viene el análisis, que sería seccionar o dividir en componentes el objeto de estudio, y ahí es como que uno se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la conducta? Y la última fase es la interpretación, donde uno ya detalla, ¿no? ¿Por qué se comporta así? ¿O por qué se da de esa manera la conducta? Y los métodos para Cantor son dos. Bueno, la observación, que puede ser de laboratorio, en análisis experimental, con cierta rigurosidad en el control, y de campo, ¿no? Observación naturalista en el ambiente en el que los organismos suelen habitar comúnmente. Básicamente es esto. Eh, Acá podemos ver de que Cantor es muy, o sea, sigue una lógica bastante simple, le da bastante énfasis a definir por dónde, o sea, por dónde vamos a empezar, o sea, como que decir, esto es lo que vamos a estudiar, es como que lo primero que le da importancia a Cantor antes que otras cosas, lo cual es como que algo muy particular del interconductismo que diría que no se le había dado tanto énfasis hasta este punto, hasta el punto de Cantor. Entonces ahí ya viene como que su primer gran aporte desde mi punto de vista, decir, ¿no? Qué cosa es la conducta, cuáles son sus partes y cómo utilizar esta división para analizar diferentes situaciones y así llegar a explicaciones. Mm, Esto lo vamos a entender más claro dentro de un ratito. Mm, lo primero sería, bueno, esto, ¿no? El concepto, bueno, se va a entender acá cuando lleguemos a esto del segmento conductual, ¿no? Ya que es como que se puede decir que este es como quien dice el dibujo de una conducta o de una interconducta. Estas serían sus partes y el utilizar esto para analizar diferentes eventos implicaría entender cómo se van relacionando eventos en el ambiente cotidiano, ¿no? Básicamente eso sería algo a grandes rasgos, la forma en la que entiende Cantor la psicología o la ciencia. Mm, lo primero, bueno, vamos viendo, ¿no? Las interacciones. Claro, si va entendiendo que, bueno, todo lo que estudia la ciencia son interacciones, pues habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué entiende Cantor por interacciones? O sea, va por este lado, ¿no? El capítulo uno y el capítulo 2 implica más que nada definir qué cosa es conducta. Digamos, el capítulo uno y 2 sería la fase de definición y el capítulo 3 sería la fase de análisis. Y de ahí en adelante ya viene la fase de interpretación. Em, entonces, a grandes rasgos, si se entiende que la ciencia estudia interacciones, pues lo primero que habría que saber es qué son interacciones. ¿Alguien de los que no ha participado quisiera mencionar qué entiende por interacciones? O según lo que he entendido de la obra de Cantor, ¿qué serían las interacciones tal vez para Cantor? O si no sabe mucho de lo que cree que entiende Cantor, lo que entiende él o ella como interacciones. Tal vez Vane Ortiz. Vale, hola. Sí. Bueno, en base a lo que leí y un poquito como que intentando estructurarle, sería más o menos como que esta simbiosis que sucede entre el sujeto y el objeto llamado estímulo, en donde se necesitan mutuamente el uno al otro
para generar, ¿no?, esta interacción. Quisieran utilizar esa palabra para poder definirlo, pero al estar como que interactuando el uno con el otro, puede suceder esta conducta o puede suceder este estímulo-respuesta, pero no es como en una, no es lineal, no es como que a partir del estímulo se da la respuesta, sino que dependen del uno del otro. Por eso más o menos es como una simbiosis. Ujú. Ujú. La simbiosis, ya, como codependencia. Sí, más o menos. Pero bueno, esto es más que nada en el... Me permitirías hacer un comentario Ya, te con respecto de escuchamos. eso? Va. Lo que sucede es que aquí hay algo muy interesante que a mí siempre me llamó la atención del interconductismo, que es la precisión conceptual. Entonces, un error en el tipo de palabras que nosotros utilicemos nos puede guiar por el sendero equivocado. En este caso, lo que la compañera comentó fue completamente acertado. Es una codependencia. Nada más quiero agregar un comentario muy sencillo como una breve retroalimentación. El término simbiosis es estrictamente de la biología. Es cuando los animales empiezan a convivir juntos y empiezan a obtener mutuos beneficios, vaya. Entonces podríamos prescindir del término simbiosis porque nos estaría estancando estrictamente en el margen de la biología y más específicamente en la ecología. Entonces, Mm, luego puedo hacer un hincapié entre las similitudes que tiene la definición de Cantor sobre psicología y la interacción que Haeckel hizo de ecología, que son muy similares. Pero de entrada, el término simbiosis nos puede provocar problemas. No obstante, el comentario que hizo la compañera fue muy adecuado. Que solamente sugeriría el cambio de término. sí, me parece bien. Em, bueno, aunque aquí vamos por partes, les mencionaba, y es que, bueno, la palabra interacción, bueno, Cantor hace como que esta división entre interacciones físicas, biológicas y psicológicas. Pero digamos en términos más generales, o sea, en general, ¿qué significa interacción en general? O sea, no solamente para la psicología y la biología, porque, claro, sujeto y sujeto es más de biología y psicología, pero en física no necesariamente hay sujeto, pero sí hay interacciones. Ahí Es podríamos... que una interacción es una relación entre dos instancias. Eso es. Ujú. Sí, es cierto. Algo que, bueno, básicamente lo que menciona en el libro es simplemente que son acciones recíprocas. Así, así lo menciona en algunas, bueno, básicamente así lo define, como acciones recíprocas. Interacción es eso. O sea, es como que cualquier cosa que está en el, que existe en el universo, presenta actividad. Y esta actividad, pues, va a afectar sobre otras cosas que también existen. Y estas otras cosas también, al ser afectadas, van a afectar sobre la primera cosa. Y, y eso, simplemente, esta afectación entre acciones, afectación mutua o acción recíproca, que es la palabra que usa, sería básicamente, o relación también. Se entiende que eso también es una relación. Entonces no hay mucho más. O sea, no está, o sea, cuando hablamos del término interacción, no estamos hablando de nada oscuro, nada abstracto, es algo bastante concreto y claro. Mm, sí lo captan todos? ¿Hay algo que les parece? Mm, Este, ahora vamos con el siguiente punto. Eh, bueno, aquí nos habla de las interacciones físicas, biológicas y psicológicas. Nos dice que las interacciones físicas son conmutativas, las biológicas son responsivas y las psicológicas son ajustivas. Unos términos medio raros, pero bueno. Eh, ¿Alguien nos podría decir
de preferencia los que no han participado, ¿qué significa que las interacciones psicológicas que las interacciones físicas son conmutativas? Yo De podría re- participar. claro, Ya. Disculpen de repente algunas palabras, me voy a equivocar ya que soy nueva en el interconductismo, pero a ver, según lo que entendí básicamente era como la física ah, estudia cosas inertes, entonces es básicamente algo básico como un intercambio de energía, ¿no? Más o menos lo entendí así, que interactúan de esta manera. sí. Es un intercambio, ¿qué es intercambio de energía? Un intercambio equivalente de energía, se puede decir. Y ahí te menciona algunos casos incluso, ¿no? Te menciona, por ejemplo, la tercera ley de Newton, que creo que era de que toda acción tiene una reacción. En realidad no me acuerdo mucho. Pero el tema es de que, por ejemplo, si un cuerpo golpea o impacta con otro cuerpo, se va a dar una fuerza con la misma intensidad en respuesta al impacto, a la fuerza del movimiento en esta dirección que tuvo el primer cuerpo. Entonces es un intercambio equivalente de energía. O si vemos, por ejemplo, esta ley de Lavoisier que nos mencionaba, la masa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Vemos cómo, digamos, en física o en química incluso, todos los cuerpos están en estos cambios equivalentes de energía. Prácticamente son relaciones de intercambio. No hay y aquí nos menciona que en biología es un poco distinto. En biología, más bien los procesos metabólicos pueden implicar, o sea, como que uno puede estar en actividades que requieran gastos de energía muy intensos y, y hacer también actividades para consumir energía que no sean de la misma forma como se da en física. Ahí vemos en el caso del metabolismo cómo digamos, la interacción energética entre un cuerpo físico y biológico es distinto. ¿Alguien quisiera mencionar por qué para Cantor las interacciones biológicas son responsivas? De repente nos puede dar también algún ejemplo, ¿no? De qué manera estas interacciones son responsivas. Hola, pues yo entendí que son responsivas en el sentido que, a diferencia que en la física son proporcionales, ¿no? La cantidad de fuerza que tú das, la cantidad de aceleración que va a tener ese objeto. En la biología ya no se respeta esa proporcionalidad, sino que X cantidad de sol va a generar X cantidad de oxígeno, ya que eso pues, va a depender de los procesos que pasen en las células, por ejemplo. Entonces, creo que es lo más como fácil de diferenciar entre la física y la biología, que ya no hay esa inercia, por así decirlo. Sí. Creo que la ley de Newton la tercera ley de Newton creo que era la ley de la inercia. Sí, creo que sí, igual la primera. Pues es la primera es la de la inercia, la segunda es la fuerza y la tercera es la de la reacción. Pero, si me permitirían, ¿puedo agregar un comentario aquí? Claro. Ok, bueno, creo que nos estamos centrando en las interacciones físicas, asociándolas directamente con las leyes de Newton, cuando en realidad es todo evento relacionado con la fenomenología que le compete a esa ciencia. En ese caso, por ejemplo, la ley de Hooke, que es de la ley de elasticidad, define qué tanto un cuerpo puede estirarse. Entonces, la fuerza por la cual está estirándose es una. Por ejemplo, la ley de transferencia del calor, lo que viene siendo otro tipo de leyes, refracción de la luz o reflexión de la luz. Entonces, no necesariamente es un intercambio equivalente de energía, sino que podríamos simplemente decirlo como intercambio de energía. Ahora bien, en la responsividad de lo biológico estamos viendo
una respuesta de un organismo ante un evento físico, ¿ok? Es ante un evento físico realmente. Es decir, el hecho de que se distingan en cuanto a su, ¿cómo decirlo? En cuanto a su definición, no significa que no las incluyan. Las reacciones biológicas incluyen las reacciones físicas, porque así como hay un estímulo externo del ambiente, va a empezar a generar una respuesta en el organismo. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con las propiedades del organismo, que puede ser su irritabilidad, puede ser, por ejemplo, sus estados biológicos, etcétera. Es lo único que quería comentar. Es por eso que son responsivas. No necesariamente se limita al metabolismo, sino a la totalidad de las reacciones del organismo. Ah, ya. Yo puse metabolismo como ejemplo, no que se limite a eso. Pero sí, tienes razón. Se refiere a la totalidad de reacciones de un organismo. Y lo vimos a poner. También mencionaban que ese tipo de respuestas en los organismos biológicos como de este tipo, las responsivas, tienen que ver con la capacidad del organismo, ¿no? De mantenerse con vida. Claro, tiene mucho que ver con la supervivencia. Ujú, que ahí nos mencionaba, ¿no? Que, claro, son en buena medida conductas de mantenimiento, es lo que menciona en el libro. ¿Qué pasó? Uy, me están llamando. Ahorita no puedo contestar la llamada. Eh, Y ahora vamos en la siguiente, ¿no? Las conductas psicológicas son ajustivas. Mm, Esto puede que sea un poquito más complicado de encuadrar, pero más o menos, ¿cómo entienden esto de que es ajustiva? Yo lo entendí como que se ajusta a su ambiente, ¿no? O sea, busca, eh, bueno, sí, no sé cómo cambiarle la palabra, pero digamos que son más flexibles y, o sea, tienen una mayor flexibilidad para poder, digamos, moldearse en función a cómo vaya cambiando el ambiente. Claro. Se Yo lo entendí adapta. así. Claro, claro, adaptativo en todo caso. Claro, se ajusta es como decir, se adapta de manera flexible. Mm, Pues sí, las respuestas son flexibles. ¿Cómo entienden la palabra flexible? A ver, ¿alguien de preferencia que no haya participado? Mm, Por ejemplo, a ver, David Ceballos, creo, no estoy seguro si participaste. ¿Podrías enseñarnos cómo entiendes que a la conducta como algo flexible? ¿Puedes activar tu micro? De hecho, aquí puse todos los adjetivos que adjudica Cantor para entender esto de la conducta, ¿no? Utiliza adjetivos como la conducta psicológica, que es flexible, espontánea, histórica, explorativa, manipulativa y orientativa. A su vez, también da otros adjetivos más, ¿no? Como que es diferencial y específica, integrativa, modificable, demorable e inhibible. Eh, Pues yo a la flexibilidad le entiendo que puede cambiar con el tiempo, ¿no?
a medida que la historia del organismo pues va cambiando en cuanto a cuántas interacciones tiene con el objeto, pues esta se va a ir desarrollando y se puede convertir en algo que le dé miedo, por ejemplo, o en algo que le guste. Sí, Que yo, por ejemplo, esto de la flexibilidad, yo entro en conflicto con esto, ¿no? Más que nada, porque lo leo de una forma reflexiva, ¿no? La flexibilidad es una cualidad de los objetos, ¿sí? ¿Qué tan flexibles no son? O pueden llegar a ser que tanto se pueden moldear o acoplar a cierto tipo de texturas, etcétera, etcétera, o de espacios. Si tú aplicas eh, cualidades descriptivas de los objetos a cuestiones psicológicas que no son objetos, estás cometiendo algo que se llama error categorial. Entonces, ahí estás asignándole una cualidad a algo que no puede poseer esa cualidad, pero que de cierto modo se le asemeja. Entonces, yo diría que no sería flexible, sino que sería variada. ¿Sí? Porque de esta forma, por ejemplo, un gatito, un pequeño gatito que está bebé, tiene limitaciones visuales. Entonces, si tú pones al gatito en una góndola y empiezas a arrastrarlo, él va a empezar a orientarse de poquito en poquito. Ahora bien, deja que pase 3 meses y vuélvelo a poner al gatito en esa misma góndola y empiézalo a mover, te vas a dar cuenta de que aunque esté presente ante la misma estimulación, su respuesta va a ser diferente. Y eso tiene que ver con lo mismo de que la evolución de la interacción psicológica está evolucionando, ¿no? Tiene como base la interacción reactiva biológica, pero se diferencia porque el organismo va desarrollándola en su historia individual, no es parte de una conducta de la especie. Entonces, esto implica la flexibilidad, que a partir de contactos previos, tus nuevos contactos con otros objetos de estímulo ya empiecen a ser cada vez más complejos, dando pie a los demás. Bueno, las demás ahí cualidades. viene también un poco el tema de por qué se dice que es histórica, porque se data, como dicen, ¿no? A partir de contactos previos. Exactamente. De hecho, como la médula del pensamiento de Cantor, podemos resumirlo en que las interacciones psicológicas son históricas. Así de sencillo. Sí, realmente. ¿Sí? Estas características de acá son interesantes porque, por ejemplo, algo que quería mencionar con esto de espontáneas mm, es con respecto a la diferencia entre, aunque esto creo que lo podemos tocar dentro de un rato. A ver, lo voy adelantando, ¿no? Porque ahí como que Cantor se diferencia del conductismo, o sea, como que Cantor dice que él no es un conductista, sino que es algo distinto, un interconductista. Y vemos de que en cierta forma el conductismo de Watson, porque cuando él habla de conductismo, si lo revisamos, en realidad se refiere más a Watson que a otros conductistas, o Watson o contemporáneos, o sea, psicólogos previos a esa etapa. Nos habla, por ejemplo, o sea, Watson también nos hablaba de ajustes, o sea, de que el organismo se ajusta, pero se ajusta a partir del equipo heredado y hábitos. O sea, el aprendizaje en el conductismo de Watson se entiende como el desarrollo de hábitos. Entonces, ahí es como que o sea, es como que en cierta forma es un poco, hay una cierta rigidez, se puede decir, en ese aspecto, mientras que en el conductismo de Cantor se entiende algo como que menciona la palabra, ¿no? Espontáneo. O sea, entiende la psicología ya no, es el aprendizaje ya no se entiende tanto únicamente como desarrollar hábitos que o sea, que se van presentando como que conductas con mucha frecuencia, sino que ya lo plantea como que hay una cierta creatividad, se puede decir, cuando ya nos empieza a hablar de esto de la espontaneidad. Ahí ya se puede ver una distinción. O bueno, nos habla también otros términos como explorativa, manipulativa y orientativa, que bueno, esto se va también aclarando un poco más adelante.
Mm, em, a ver, aquí nos da también estos términos, ¿no? La conducta, los eventos psicológicos son diferenciales o específicos, integrativos, modificables, demorables e inhibibles. Karina, ¿podrías mencionarnos un poco cómo entiendes estas cinco cualidades que le atribuye Cantor a los eventos psicológicos? Yo, ¿no? Yo, Karina. Sí, sí. Ya. A ver, el primero que se me viene a la mente es inhibible, que es cuando generalmente respondes de una manera a una conducta. Sin embargo, en una situación, en un contexto que, por ejemplo, menciona ahí, ¿no? Que siempre aceptas ir a, no sé, a una fiesta, pero si justo al día siguiente tienes un examen, inhibes esta aceptación de ir a la fiesta y la rechazas, pues, ¿no? Entonces puedes cambiar o inhibir esta respuesta o esta conducta, ¿no? Ujú, Que son modificables porque, porque puedes cambiar o modificar esta interacción que tienes por algo histórico, ¿no? Por algo que haya sucedido en tu día a día. Ah, que son integrativos, porque, a ver, ahora déjame recordar. Ah, ya. Que lo que recuerdo es que pueden ponerse como unidades y al final se pueden integrar. Entonces son integrativos, ¿no? Entonces se pueden fusionar en unidades más grandes y presentar una interconexión, ¿no? Mm, mm, Creo que esas son las que recuerdo. Ah, ya, y demorables. Ya. Esa es la que mencionaban que cuando te dicen que, por ejemplo, tienes que realizar una acción a una hora, entonces puedes esperarla hasta tal hora, ¿no? Entonces como que tienes un intervalo de tiempo para realizar esta acción. O bueno, yo lo entendí así. ¿Qué me falta? Diferencial. Ay, diferencial, ya, ya. Esa la entendí porque había como un mismo estímulo puede generar distintas respuestas, ¿no? Entonces por ello lo entendí como diferenciales, ¿no? Que o sea, un mismo estímulo puede tener distintas funciones respuestas en en los objetos, ¿no? Eso es lo que ujú. entendí. Claro. En realidad lo has definido bastante bien, diría yo. Claro, los estímulos pueden presentar diferentes funciones, o sea, la relación con las respuestas puede ser distinta. Un mismo estímulo se puede relacionar con una respuesta de muchas maneras diferentes. Integrativos, claro, como mencionabas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, aprende a escribir una letra, escribo una letra, es una unidad pequeña. Con estas letras puedo formar palabras, estas palabras pueden formar oraciones, estas oraciones pueden formar párrafos y estos párrafos pueden formar textos. Em, o digamos, el, bueno, bailar, digamos, un paso puede generar otros pasos de baile. No, bueno, un paso puede formar, varios pasos de baile pueden formar coreografías. Unidades pequeñas pueden formar unidades más grandes.
modificables, cambian históricamente, como lo hemos ido mencionando. Y bueno, de morales también, ¿no? Buenos ejemplos, ¿no? Cuando uno quiere ir a una fiesta, pues tiene que esperarse a que empiece, tal vez. Cuando puede ser, ¿no? O sea, uno quiere bailar, tiene que, con alguien, tiene que esperar a que la otra persona acepte bailar. Y si no lo acepta, puede inhibir la acción de bailar. Un poquito diferente a cuando se dan, por ejemplo, Es una acciones reflejas. característica, ¿no? Claro, estas son las características que le da Cantor a lo psicológico, al evento Pero no psicológico. faltará una, que sería la de Falta, variables. sí, Sí, variables falta. variable. Y ahí me Sí, quedó una sí. duda entre esas dos, entre variables y modificables. O sea, yo la entendí como, la de variables la entendí como más en relación a una finalidad, ¿no? Es decir, un organismo tiene, digamos, un fin y a partir de este puede intentar de muchas formas. Hay Cantor da una definición también de cuáles son la cantidad posible de la variabilidad. Sí, Eh, y el otro caso de modificable lo entiendo más como yo tengo una interacción, o sea, por lo menos más en términos negativos, no tengo una interacción y, por ejemplo, dice, me quemé una vez, entonces ya no lo toco, entonces mi interacción cambia, como que en esos términos lo entiendo mejor, pero como que tampoco me queda del todo claro la diferencia. no, no, yo no lo vincula no es tan similar a modificable, es más similar a lo que es diferencial o especificidad. Y sí tiene razón, me había olvidado. O sea, yo lo veo, yo como lo he entendido, es más como con respecto, ¿no? Si un mismo estímulo puede generar diferentes funciones respuestas, pues eh, de la misma forma, se pueden presentar nuestra conducta. La conducta puede presentar eh, diferentes, bueno, las respuestas pueden presentar diferentes funciones ante los estímulos, o se pueden presentar diferentes respuestas ante un estímulo. Es muy parecido al primero, pero claro, a ver, lo vamos a poner juntos. Solamente que en el primero, hace más relación, claro, en el primero como que le hace más énfasis en el estímulo. En cambio aquí le hace más énfasis a la respuesta. Mm, Nos da, por ejemplo, em, em, por ejemplo, nos da el ejemplo del gato de Sorda en esta parte. O sea, cómo el gato lo ponen en la caja y al estar el gato en la caja empieza a dar una gran variedad de respuestas. Sí, claro, nos da el ejemplo el gato de Sorda, que también lo mencionan ahí. Claro, La, la, dife- Ujú. la diferencialidad, yo lo entiendo, o sea, por ejemplo, tú me dices que esto va en función a que un estímulo puede plantear distintas respuestas, pero yo lo entendí más bien como una discriminación, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, acá dice que la interacción de un individuo con una manzana madura es diferente que con una no madura, porque podemos discriminar entre dos objetos. O sea, es como que digamos que más que referirse al objeto, a mí me parece que hace más énfasis en que una persona puede discriminar, Sí, diferenciar. claro, es que es un poquito en medio el asunto, ¿no? Como es interacción, es recíproco, digamos, recíprocamente ajustativo, se entiende que los estímulos cumplen diferentes funciones porque el organismo presenta respuestas diferentes. Igualmente, el organismo o las acciones del organismo presentan diferentes funciones porque se adaptan a la situación o modifican la situación de maneras diferentes. Entonces, como hay en ese sentido, es como que hay esa variabilidad. Bueno, a mí me causa un poco de conflicto considerar a las características diferencial como un aspecto como de discriminación, ¿no?
porque inclusive más adelante Cantor menciona que uno puede comportarse de manera diferente ante un árbol, ya sea como verlo, como ver ese objeto como para escalarlo, o para admirarlo, o para talarlo, ¿no? Entonces uno también debería de preguntarse por qué el organismo se comporta de maneras. Y pues creo que la característica diferencial se entiende más bien entendiendo que el aspecto es histórico, ¿no? Que esta características, pues, es histórica y no lo mismo que yo vea un libro a que una persona, pues, vea ese libro, ¿no? Puede que diferentes funciones del estímulo efectúen diferentes respuestas en nosotros. Mm, claro, o sea, se entiende ahí lo que Creo mencionas. yo que aquí, ¿me permite la palabra? Algo rápido nomás le digo y Ok, te va. paso, ¿no? Lo que pasa es de que la discriminación es como que un procedimiento, un proceso, bueno, sí, digamos, un mecanismo conductual específico, ¿no? Un proceso conductual específico. En cambio, aquí lo ve como una característica general que define a lo psicológico. Eh, Se puede mencionar, ¿no? De que, por ejemplo, mencionan el hecho de que una persona haya a partir de sus aprendizajes ciertos objetos tengan cierta funcionalidad para él, pero otra persona con una historia de aprendizaje distinta, estos mismos objetos tengan una funcionalidad diferente, también presentan esta diferencialidad. Un poco esos dos comentarios. A ver, Juan Martín, te cedo la palabra. Va, muchas gracias. Lo que sucede es que lo que veo es como una especie de, de- de poco acuerdo. Voy a plantear lo que considero que son las interacciones diferenciales y las demás para ver si estamos en acuerdo o no, porque esta diferencia de opiniones sí me está generando un poco de ruido. Por interacciones diferenciales, por una característica diferencial, nos entendemos a que es una característica única del contacto de un organismo con algún objeto de estímulo. Es decir, se desarrollan interconductas completamente únicas, ¿sí? Ahora bien, eso es solamente lo diferencial. Cuando pasa a ser integrativo, esta interconducta única que se estableció mediante el contacto del organismo con el objeto de estímulo, ya da pie a que tal cual como piezas de rompecabezas empiecen a armar algo más complejo. Eso es lo integrativo. Cuando lo diferencial empieza a volverse cada vez más complejo, ya se vuelve integrativo. Ahora bien, si es variable, ahí estamos hablando de lo que es que una misma situación de estímulo u objeto de estímulo desencadene una serie de respuestas completamente diferentes. Ahora, modificable no es que cambie, sino que se adquiere una y mejor forma de ajustarse al medio. Por lo demorable es que se pueden aplazar. Es decir, a lo mejor yo voy a hacer algo en este momento, pero siempre mejor no. Vaya, se puede procrastinar, por así decirlo. E inhibible es, iba a hacer esto, pero siempre no, porque sucedió algo que me detuvo. Es como, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Es como, por ejemplo, yo tengo planeado salir a una cita con una persona que me gusta y de repente me da diarrea. Ah, bueno, ese evento de estímulo va a inhibir mi respuesta directa de ir a esa cita. Puede que sí, puede que no. Esas son las características de las interacciones psicológicas. Díganme si más o menos estamos en sintonía o si ya de plano me quieren acribillar aquí. No, o sea, creo que casi todo lo que hemos dicho todos va muy acorde, me parece. Mm, Se me da la impresión de que estamos entendiendo bien los conceptos. Solamente que como que, o sea, tenemos un poquito esta dificultad para expresarlo de forma clara, ¿no? Creo que ahí un poco tu comentario nos ha ayudado eso, a poderlo presentar de forma con un poco más de claridad esto. Vamos en el siguiente. Em, Bueno, ahí Cantor también nos habla de divisiones del estudio psicológico. Nos presenta estas que son unas, ¿cuántas son? Voy a ponerlo con numeritos para que se vea mejor cuántas son. Son 8.
eh, la psicología animal, la psicología infantil, la psicología del desarrollo, la psicología social, fisiológica, clínica, educativa, psicología general. Eh, esto de aquí es importante mencionarlo. Digamos que la psicología tiene varias ramas. Digamos que hoy por hoy es obvio, ¿no? Que la psicología tiene varias ramas de la psicología. Pero si entendemos de que, digamos, que Cantor entiende a la psicología como una disciplina diferente a la biología y como una disciplina diferente a las ciencias sociales, nos podemos entender de que es recontra necesario especificar que la psicología tiene un montón de ramas. Eh, digamos, si no fuera así, pues no tendría, bueno, claro, si no tuviera un montón de ramas, subdivisiones, no sería tan necesario tal vez, eh, digamos, hacer esta división. En parte implica eso. Mm, Entonces, bueno, el siguiente punto sería, ¿cómo entendería Cantor la psicología animal? O bueno, dice psicología animal o comparada. Tal vez, no sé si se acuerdan mucho de este detalle. No, creo que, bueno, por lo que yo sé de la psicología animal, muy básicamente es, es observar cómo responden diferentes tipos de organismos de diferente filum y especies y ver cómo reaccionan ante las mismas situaciones de estímulo o situaciones aversivas. Ese tipo de comparaciones es lo que es la psicología comparada. Es una definición que va muy acorde con el planteamiento de Cantor. Algo que yo había notado, ¿puede aplicarse el concepto de interconducta? Sí, de hecho que sí. Más adelante en el capítulo, en la sección 2 que veríamos de acá 2 semanas, de hecho en la de Cantor hace algunos incisos sobre cómo se puede analizar el comportamiento animal y sí, o sea, los animales sí presentarían interconductas en todas. Eso es curioso porque yo me atrevería a decir de que en todos los animales, bueno, no, sí, en todos los animales. Mm, Disculpa, ya entendí la pregunta. Todo animal con un sistema nervioso. Ese es el criterio. es un poquito confuso eso, porque también he estado viendo de que hay algunas especies, como por ejemplo, eh, de hecho, en esto de que, por ejemplo, las plantas también pueden tener pueden también presentar ciertas asociaciones, tipo cuando se No, repiten es clases. no, es imposible. Eso es lo que se conoce como tropismos. Los tropismos son respuestas biológicas de reacción para la conservación natural de la misma especie. Es como, por ejemplo, la plantita que no le da el sol, pero le pones un rayito de luz y se inclina directamente hacia la luz. No es porque esté directamente condicionado, es porque eso le permite realizar sus funciones fotosintéticas. No, pero Entonces, por ejemplo, no sé si has visto, bueno, lo vi más en un video, pero también lo he escuchado así en conversaciones. No sé si has visto, lo voy a poner. Es un video que ha sacado en YouTube, el canal de Anima. O sea, no voy a poner el video, solamente como para que vean de qué video hablo, que nos explica, nos muestra cómo la funcionalidad que cumple un ventilador para una planta cambia eh, digamos, el contacto simultáneo durante un periodo prolongado con una luz. Entonces, ahí el tropismo se estaría presentando de forma simultánea eh, al, a la, bueno, al viento generado por esta ventosa. Eh, Claro, lógicamente no ocurre de manera inmediata, ocurre después de un largo periodo, porque por una cuestión del organismo de las plantas.
Pero más o menos así lo explica y es bien interesante. Mira, en este video de acá, condicionamiento clásico en plantas. Y se puede ver cómo, digamos, es raro, pero o sea, es como que es como que la planta se puede desligar funcionalmente, se puede decir. Ahí nos pone unos detalles sobre el diseño experimental y nos menciona algo bien curioso acá. O sea, ¿cómo es posible que una planta pueda aprender si no tiene cerebro? Y de hecho aquí nos hace una respuesta que incluso nos recuerda un poco más a Watson. Mm, que bueno, mencionaba, ¿no? En Watson, de hecho, cerebro o neuronas y aún así aprende. bueno, aquí dice que el cerebro no aprende, sino que el organismo completo es el que aprende. Deja ya de adscribir causas internas al comportamiento. Bueno, eso, ¿no? Eh, eso es algo un poquito interesante, ¿no? O sea, nos menciona, el cerebro no aprende, sino que es el organismo completo el que aprende. Y utiliza este caso de cómo es posible que una planta que no tiene sistema nervioso pueda desligarse o funcionalmente o aprender, ¿no? O sea, es algo raro, pero pasa. O se han visto en o sea, se ha encontrado evidencia de que pasa. Claro, ahí es que no sabría decirte porque, digamos, una cosa que se puede ver cuando vemos esta parte de psicología animal en Cantor, me da mucho la impresión de que, bueno, de hecho se nota de que para Cantor, y esta es una diferencia notable entre Cantor y Watson, y es que a Cantor como que le interesa más que nada el comportamiento humano, y él como que le interesa hacer una psicología comparada como medio para entender un poco mejor el comportamiento humano, por lo que más o menos comprendo. Mientras que en Watson es diferente porque a Watson le interesa el comportamiento en sí mismo, de los animales, de las plantas, de las bacterias, o sea, no, sin importarle si se asemeja o no al humano. O sea, y eso es un poco una distinción notable y que bueno, en cierta forma lo menciono porque el concepto que se puede tener, digamos, de comportamiento psicológico puede cambiar en base también a las evidencias que se vayan desarrollando con los años. O sea, de repente en algún momento parece lógico decir que esto es esto en base a que la evidencia lo pone así. Mm, bueno, de ahí nos habla un poco de la psicología infantil, nos habla un poco de los estudios de Watson, psicología del desarrollo, que al desarrollo, bueno, que lo define también como eh, la evolución multifactorial del campo, lo define la psicología del desarrollo. La psicología infantil sería como la psicología del desarrollo, pero durante la infancia. Eh, pero entonces aquí vemos de que, o sea, le interesa todo el campo. O sea, es un análisis de campo completo, o sea, todo el campo integral. De ahí en psicología social también es un poco curioso cómo lo define, porque lo entiende como con análisis de la conducta convencional o de las interacciones convencionales. O sea, no es tanto, o sea, la psicología social no estaría tanto en analizar la conducta de los grupos necesariamente. Bueno, en cierta forma, ¿no? Se entiende que si algo es convencional es porque se ha llegado a un acuerdo con otras personas. O sea, sí implicaría grupos, pero no necesariamente se limita a eso, o sea, estaría más en el sentido de cómo una persona puede, digamos, a partir del contacto interpersonal, desarrollar otras funciones conductuales.
digamos, a partir de las interacciones sociales, cómo va cambiando, se van. Es un poco también curioso eso. En psicología fisiológica también nos resalta un poco el, el tema del organismo integral. De hecho, en esta parte nos presenta algunos dibujos de cómo están tratando de entender ciertos procesos perceptuales de una forma localizacionista. Y nos dice, esto está mal, lo que está, porque en realidad es como que es la actividad del organismo completo, sino que pero aquí, pero podríamos entender de que estos aspectos neuronales que se están señalando tendrían una mayor participación en la actividad psicológica o en ciertos comportamientos, pero no es o sea, es como que le da con palo al localizacionismo. O sea, es como que hay que entender el comportamiento de forma integral de organismo completo. Eh, de ahí nos habla un poco de la psicología clínica como, como análisis del ajuste social. O sea, la psicología clínica no es tanto el análisis de psicopatologías en términos de enfermedades, sino de cómo el organismo se ajusta o se adapta a los grupos, ¿no? A convenciones sociales, eso. La psicología educativa también estudiaría un poco esto, el ajuste social, solamente que en el contexto educativo, ¿no? Entonces ahí estudiaría, ¿no? El ambiente, los materiales, técnicas pedagógicas, las características de los alumnos. Aquí menciono, ¿no? En psicología fisiológica él rechaza, eh, eh, o sea, él dice, no hay que hacer correlatos, eh, eh, acción órgano, sino un análisis multifactorial de campo. O sea, sí nos habla de una integración entre biología y psicología, pero no reducirlo a simplemente correlatos, ¿no? O sea, esos correlatos se pueden entender tal vez como una parte, ¿no? Como que estas partes del organismo pueden presentar mayor actividad en ciertas conductas que en otras, pero no es que la conducta se da ahí, sino que habría que analizarlo como un campo multifactorial. Y bueno, y la psicología general también nos da una idea bien interesante, que la psicología general giraría en torno al objeto de estudio. O sea, este libro que estamos leyendo es un libro de psicología general, porque parte de cuál es el objeto de estudio de la psicología y hace un análisis, bueno, lo que vimos acá, ¿no? Secciona el objeto de estudio y para después hacer interpretaciones. Acá vemos que de hecho se va directo en estas formas, se va directo a ciertas formas de interacción. Entonces, es como que aquí se va yendo más parte todo y aquí se va más del todo a la parte, ¿no? O sea, el todo abarcativo, el todo es como que en general el concepto del objeto de estudio abarcaría todo esto. Mm, No sé si habré confundido, divariado con todo lo que he dicho, si se me habrá entendido. Creo yo que sí se entiende. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, han disminuido. Ramiro, ¿puedes mencionarnos cómo entiendes en general estas menciones de las divisiones de la psicología? ¿Qué te parece lo que he mencionado? ¿Hay algo que crees que podrías agregar? Eh, sí me gusta cómo terminaste diciendo que una psicología general explicaría el objeto de estudio y a partir de ahí todas las, no digamos aplicaciones ahorita mismo, pero toda la psicología que se encuentra pues
instituciones, lo que es cómo se desarrolla a través de la infancia y luego posteriormente, ¿no? Y cómo, igual lo fisiológico, por ejemplo, qué correspondencias hay entre lo que ocurre en el organismo y lo que se ha llamado normalmente psicología. Entonces, eh, está bien, creo que ha sido un buen resumen y Cantor creo que abarca todo esto de manera bastante buena, incluso mencionando otras psicologías que después las vamos a desechar en cierta forma, ¿no? Entonces, está muy bien. Yo quiero hacer un comentario, si es posible. Claro. Hay algo, te mencionabas hace rato que parece un libro de psicología general. En realidad me gustaría precisar esa parte, que no es un libro en sí de psicología general, pese a que toque temas que naturalmente se verían en libros de psicología general. Lo que Cantor y Smith presentan en este libro es un metasistema de lo psicológico. No es una teoría psicológica, es una metateoría. Y por meta no nos entendemos etimológicamente aún más allá de la teoría. Es una nueva forma de entender lo psicológico, pero no es en sí misma una teoría psicológica. Y ahí el dato interesante. Si te fijas, la mayoría de las cosas que menciona ya son mencionadas por otras psicologías, pero él las menciona con un punto de vista distinto. Es por ello que no es una teoría psicológica, repito, es una metateoría, es un metasistema de lo psicológico que te sirve como un lente conceptual para analizar lo que otras teorías psicológicas han hecho, pero desde un enfoque de campo. Sí, de hecho, eso es bastante lo que he visto que hace en el libro. Cita bastante a Watson, a estudios ¿cómo se llama este? De Tim Bergen. Cita un montón de autores de diferentes vertientes. Y precisamente hace esto, ¿no? Lo va reinterpretando desde su perspectiva. Mm, Aunque no estoy seguro si se puede decir que es una metateoría. Mm, Ahí podríamos discutir un poquito entre la diferencia entre metateoría y sistema comprensivo. No sé cómo, en que eso creo que es algo que ya aborda un poco más Rives. No, de hecho, Cantor lo aborda bastante bien. En el libro de The Logic of Modern Science se establece muy bien la diferencia. De hecho, en el libro de Psicología Interconductual eh, también se aborda mucho la diferencia. Cantor lo establece muy bien y deja en claro que es un metasistema. Mm, Porque, o sea, yo he visto el libro este de Psicología Interconductual, un ejemplo de construcción científica sistemática, y ahí Cantor nos presenta un montón de metapostulados, protopostulados, metapostulados y postulados para hacer ciencia, pero no nos dice en sí métodos ni nada. Entonces, me parece que ese libro es una metateoría. No, pero es que si nos ponemos a lo que sucede es lo siguiente. Pero El libro de la ciencia de la psicología fue uno de los últimos que Cantor sacó, de los últimos que publicó, y en él recopila muchos de los trabajos que ha hecho. En realidad, el libro de la ciencia de la psicología es la síntesis del metasistema. De todo el trabajo que ha venido haciendo en su vida, se recopila ahí en 1975. El único trabajo que no fue incluido dentro de ese fue Psychological Linguistics. Entonces, lo que sucede es que el libro de psicología interconductual, no recuerdo en qué año fue publicado, creo que en el 74 o en los 60, 70. Pero el asunto es que sí te marca de lleno que es un metasistema. Eh, lo que sucede es que de entrada uno puede leer este libro y como primer contacto el interconductismo está bien. Yo lo que sugeriría es que al mismo tiempo se hiciera contacto en paralelo con el libro de psicología interconductual, que es muy importante, y con el primer capítulo de la evolución científica de la psicología, que es ahí donde te marca la diferencia entre los niveles de investigación científica. Ahí es donde te va marcando todo. Mm, O sea, yo lo es- digo porque este libro, o sea, nos va presentando en sí los componentes de la conducta y va analizando eventos específicos en base a estos componentes.
O sea, no está centrándose en cuáles son los metapostulados y protopostulados. En ese aspecto me parece que este libro ya nos está presentando un sistema comprensivo, a diferencia del otro que nos presentaba más una metateoría, que claro, no es una teoría, ¿no? Es un sistema comprensivo. O sea, entiendo que este sistema comprensivo, para convertirse en teoría, todavía tiene que pasar por un montón de investigaciones, formular leyes de la conducta, poder recopilar todo eso, ¿no? Que es lo que se estaría buscando actualmente para convertirlo en teoría. Pero yo diría que sí es un sistema comprensivo. No sé, me parece. Mm, Tal vez eso podría ser un tema de discusión. Bueno, el siguiente punto, bueno, aquí esta parte del libro no lo he podido sintetizar bien, porque, bueno, ya me faltó tiempo para poder hacer una diapositiva y poder hacer este tipo de diálogo como hemos hecho hasta acá. Eh, pero bueno, nos habla, ¿no? Aspectos más destacados en la historia de la psicología, que es el capítulo 2. Esta parte es bien interesante porque, bueno, algo que yo ya venía adelantando es el tema del conductismo, o sea, cómo entiende, qué es lo que entiende Watson por, bueno, Cantor por conductismo, o sea, ¿qué se refiere? O sea, ¿por qué él dice que es un interconductista y se define, el decirse interconductista se entiende como algo diferente al conductismo? Y ahí nos plantea varios aspectos que son más propios del conductismo de Watson y tal vez de Weiss. Pero, o sea, no está hablando aquí del conductismo de Skinner, ni del conductismo de Tolman, ni de Huell. O sea, nos habla más de estos, ¿no? De Watson, de Weiss. Incluso hay una parte donde nos menciona que para Carl Ashley, el conductismo, o sea, es como que nos habla del conductismo metodológico como un reduccionismo fisiológico. Entonces, no sé si tal vez Cantor, me parece que incluso según este planteamiento, Lashley no sería un conductista como Watson, ¿no? Porque Watson sí entiende a la psicología como una rama de la biología, se puede decir. Entonces, ahí es un poquito donde él se va distanciando del conductismo, pero del conductismo watsoniano en específico, no de... Que de hecho es una distinción que también hace Skinner, ¿no? Skinner también habla del conductismo metodológico bueno, supuestamente, ¿no? Se dejaba algunas cosas de lado. Mm, mm, Pero no sé, aquí también es un poco criticable bueno, criticable para muchos porque a veces él como que, porque en cierta forma él plantea, ¿no? Primero está el mentalismo, luego viene el conductismo y luego viene la psicología interconductual, ¿no? Entonces ahí uno escucha eso, de que la psicología interconductual es como una superación del conductismo y uno entiende pues como que se creyó Hegel, ¿no? Se creyó que el interconductismo es el fin de la historia o algo así. A veces uno escucha eso o sea, suena, o sea, para muchos este comentario suena como pedantería, se podría decir. Incluso he escuchado a algunos utilizar la palabra militante. A mí no me gusta nada que le digan militante a un sistema científico porque no es una ideología. Pero bueno, he escuchado que utilizan esa palabra. No Aunque sé. sabemos que también hay sistemas científicos que surgen a partir de ideologías. Por ejemplo, la psicología histórico-cultural no podría ser mucho sin la ideología del materialismo histórico y del dialéctico. Entonces, hay cuestiones en las cuales se relacionan. Por eso en ocasiones se utiliza la palabra militante. No siempre ocurre así. No todos los sistemas científicos se construyen bajo ideología, pero hay muchos que sí. Ese es un problema. Pero eso es otro tema. Bueno. Pero bueno, quería mencionar esto, ¿no? De que a veces algunos piensan que o sea, entienden el interconductismo como un poco pedante por plantearse como una superación de lo anterior. Álvaro, creo que querías comentar algo. No, sí, solo que, o no sé si lo estoy mezclando un poco con Rail porque también he estado en el otro círculo, pero estoy seguro que Cantor como que plantea
la idea de que el mentalismo es como... No, perdón, claro, cuando habla de Aristóteles y de la biopsicología aristotélica, digamos, él plantea de que al llegar a la época medieval hay como un decaimiento de esta noción y que ahí es donde surge el mentalismo, al confundir las nociones griegas de psique. Entonces, también ahí parecería un poco conflictivo, ¿no? La idea de una evolución simultáneamente plantear, digamos que fue la época medieval la que en el que se confundió todo, digamos, ¿no? Bueno, Más bien, ujú, dime. aunque no dice la época medieval, dice un poquito antes. Lo menciona que es más como que en la época de, Helenística, creo, algo así. claro, helenística, y como que todo está, aunque yo he escuchado también algunos libros de psicología mencionar algo así, ¿no? De filosofía. Bueno, he escuchado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como que en el periodo griego clásico es como un periodo de esplendor donde se puede filosofar y generar estos grandes sistemas, pero luego viene como que este periodo de crisis, de convulsión, entonces como que la filosofía se orienta más ya no tanto a la parte la parte intelectual, ¿no? Sino que ya se va yendo un poco más a una filosofía de la salvación, de quererse salvar ante esta incertidumbre. Y ahí es Ese fue donde ese fue un prejuicio, bueno, no sé si prejuicio, yo sí lo llamaría prejuicio general de todo el siglo pasado, diría en general de la mayoría de autores, ¿no? Incluso hasta ahora se ve la filosofía medieval, digamos, como un retroceso, ¿no? Pero, no, no, ahí estamos hablando de la helenística que menciono. O sea, es claro, como digamos, sí, dale, dale. claro, porque ahí te menciona, o sea, Cantor dice algo así como que en el periodo helenístico, como había una cierta, o sea, como no sabías lo que iba a pasar, había esta incertidumbre sobre el futuro. Algo así como estamos aquí ahorita en Perú, con esto de las elecciones. Claro. Así, igualito estaban en la época helenística, solo que peor. La inseguridad como... Es más, creo que él mismo Claro, lo llama inseguridad tal cual, ¿no? Y como que claro. eso, como que buscó la idea de un dios como para cubrir esa Lo que, inseguridad. lo que sucedía en la época helenística era que, por ejemplo, en la Grecia no había pueblos unificados. Si tú te ibas, por ejemplo, a Atenas, tenías a los grandes pensadores; si te ibas a Esparta, tenías a los grandes guerreros. Esto dio paso a diferentes formas de concebir la realidad, pero, por ejemplo, es cierto, Cantor lo menciona muy bien en otros libros, que durante la época helenística, eh, realmente lo que se da es una explicación de la naturaleza a partir de las propiedades precisamente naturales. No se recurre a una metafísica como ya lo empezamos a ver a partir de la Edad Media, por ejemplo. Entonces, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, Hipócrates con lo de los humores los asociaba a elementos. Eso era una, por ejemplo, Tales de Mileto filosofaba que el agua era el origen de todo, y así en sucesivo. Entonces, la base del pensamiento griego, del pensamiento clásico, vamos a llamarle así, era básicamente naturalista, biologicista. Claro. No, a ver, creo que me he estado confundiendo de periodos, porque, a ver, entre la etapa helénica y la etapa medieval hay un periodo como que de transición, no me acuerdo ahorita el nombre de esta etapa histórica de la filosofía, donde está, digamos, donde se da esto de, eh, digamos, eh, a ver, la filosofía de Proclo, de este autor, eh, de los estoicos, no me acuerdo el nombre. A ver, aquí en esto, a ver, aquí lo acabo de encontrar, lo plantean como etapa ética. O sea, como que hay un periodo ahí que se da durante el periodo, después, o sea, o sea, después de la caída del imperio de Alejandro Magno, ahí como que, ahí se da como que un periodo en la historia de la filosofía, que ya no es el helenístico, o sea, ya no es el periodo de los grandes sistemas, sino que ya pasan a otro. Pero es antes ¿No del es periodo el medieval. helenístico, no es? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, es más, creo que el mismo Cantor en el libro hace una diferenciación del helenístico con el helénico, claro, con lo helénico. Ah, helénico y helenístico. Ah, ya, ya. Helénico es lo referido, claro, a la Grecia en general, y helenístico es el periodo post Alejandro Magno.
Claro, porque claro, ahí lo que nos plantea es como que este periodo de, o sea, como que o sea, es como que en este periodo helenístico como que se le da más importancia a la subjetividad que a la objetividad, es lo que menciona, precisamente por la Ujú. incertidumbre. Y es ahí Sí, donde sí. se prestó para que se den esto, ¿no? Ujú. Mm, em, pero bueno, habría que verlo, ¿no? O sea, en cierta forma yo creo que me parece que el conductismo de Watson, no sé si se puede decir que esté superado, porque hoy en día ya no hay tanto watsonianos. Bueno, hay muy poquitos, y es más por una cuestión histórica, pero como científicos creo que más se orientan más por otros sistemas. O sea, como que en el caso de la etología ya no es esa etología clásica watsoniana. Y en el caso también de la psicología, pues hay muchos conductistas radicales, interconductistas, pero creo que ya no, o sea, como que no se ha tomado tan, o sea, es como que tiene cierta influencia histórica, ¿no? O sea, un impacto histórico muy importante y es necesario, de hecho, considero leer a Watson, pero me parece que cuando Cantor dice que ese conductismo estaría superándose, creo que no está tan alejado de la realidad, ¿no? De hecho, muchas veces en las facultades de psicología, cuando ven cursos como teorías del aprendizaje, se van directo de Pavlov a Skinner. O sea, a veces ni siquiera lo tocan a Watson o a Weiss. O sea, muchos ni siquiera, si no están metidos en conductismo, ni siquiera saben que existía un psicólogo llamado Weiss. Entonces, creo que metodológicamente o en términos de sistemas teóricos, me parece que se podría decir que el conductismo, este primigenio, como que sí se podría decir que ha sido un poco dejado de lado, ¿no? No sé cómo lo ven. El conductismo de Watson, pero alejado en el sentido de enseñarse o de llevarse a cabo. Mm, En general diría, porque bueno, de por sí el hecho de que no se enseñe ya, ya es bastante, porque digamos, las teorías de Pavlov o Skinner, yo creo que cualquier psicólogo serio, independientemente que sea conductista o no, pues lo va a considerar valioso. Pero pareciera como que a Watson más es como que le han tirado hate, pero como que se han olvidado de él. Y no sé si se puede decir que todavía está vigente o si es más bien como que tiene una cierta vigencia, pero en el sentido de cómo se ha permanecido su obra en otros autores más modernos, podría decir. Yo lo que puedo decir es que el conductismo de Watson es la raíz de los demás conductismos, el original movimiento, el movimiento conductista. ¿Es válido ahorita? Yo diría no, ya no es válido. Sirve como una referencia bibliográfica e histórica importante de la cual no podemos prescindir los que nos llamamos pues, conductistas o interconductistas, pero el detalle aquí es el siguiente. El detalle es que los postulados de Watson, algunos eran trabajables y otros no eran tan trabajables, aunque él creó varios tipos de programas para trabajar sobre la línea, por ejemplo, del condicionamiento respondiente en el caso del miedo. eh, Esos postulados, ese tipo de trabajos ya están atrás. Ahorita la gente que quiere empezar desde Watson es técnicamente retroceder un siglo. Entonces, ¿nos sirve como aspecto histórico obligado? Sí, como para decir que lo que Watson dijo es aplicable hoy en día como interpretación psicológica válida. Vaya, yo creo que eso sí sería un retroceso más que un avance. Eh, Hay que recordar también que varios conductismos retomaron a Watson muy apegadamente. Por ejemplo, Guthrie, Hull, no recuerdo si Dorothy Stallman también lo hizo. No, ellos retomaron a Thorndike. Eh, pero a lo que me refiero es que hay que checar esa parte. Yo creo que el conductismo de Watson ya superado totalmente. Y solo hay que recurrir a él como una referencia histórica nada más, para saber de dónde venimos, cómo empezamos. Hasta ahí. Mm,
claro. Bueno, habían ahí algunos postulados, ¿no? Por ejemplo, esto de que bueno, digamos el planteamiento de que de lo psicológico como algo biológico, y en cambio para Cantor es como que, bueno, lo psicológico sí es biológico, pero no es solamente biológico, ¿no? Es como que algo diferente al resto de, ¿no? Entonces, esa distinción como que no estaba en Watson. Digamos que habría que verlo, ¿no? Es como un punto de distinción. A ver. mm, Bueno, algo también interesante de este capítulo 2 es que Cantor ya nos habla un poco de a qué se entiende, qué es lo que le entiende por mentalismo. Porque muchas veces uno dice, el mentalismo, muerte el mentalismo, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero dice, ¿pero qué es eso? O sea, ¿a qué se refiere Cantor cuando habla de mentalismo? Y aquí un poquito nos explica, ¿no? En- bueno, básicamente, ¿no? En términos dualistas de que existe un cuerpo y una mente, y nos habla de dos tipos, ¿no? El mentalismo funcional o dinámico, donde hay una mente que influye sobre un cuerpo, o un cuerpo que influye sobre una mente. Más que nada, se podría decir que se daría mucho a veces se podría decir en un poco lo que criticaba de neurofisiología muy localizacionista, ¿no? De que es como, nos da como incluso algunos ejemplos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un estímulo, este estímulo genera una conducción aferente, llega al cerebro y una vez en el cerebro se produce una imagen mental. Eh, entonces ahí ya nos estaría planteando de que eso es lo que él entiende por mentalismo, ¿no? Y luego entiende como que la actividad del cuerpo está influyendo sobre estas imágenes mentales y estas imágenes mentales influyen sobre el cuerpo. Aquí nos dice de que no, que es más que el organismo, la actividad integral del organismo se ajusta a los objetos de estímulo. No, no es que haya una representación mental a nivel del cerebro. Ese es lo que él denomina mentalismo funcional y el otro es el mentalismo estructural, donde hay una relación entre objetos mentales y objetos físicos. Eh, digamos que, mm, bueno, aquí nos plantea de dos métodos, ¿no? Uno que es entender a los estados psíquicos que no son observables, o sea, entender la conducta como una manifestación de los estados psíquicos. Y el otra es, claro, hacer inferencias, y el otro es utilizar más, una metodología introspectiva. Eh, digamos, eh, que bueno, eso iría un poquito por el lado del error categorial, ¿no? De decir, de que lo que uno observa en su mente es lo que está estudiando la psicología. Entonces, ahí estaría un poco criticando estas dos formas de mentalismo. Mm, Ahora que lo pienso es un poquito más confuso de lo que lo había entendido antes. Seguramente hay varias dudas por ahí. Sí, a mí no me quedó tan claro. Mm, A ver, en el mentalismo funcional creo que sí queda más o menos claro. O En sea, el en el estructura, estructural, yo lo entiendo como que hay una, por ejemplo, esta cuestión de que si yo tomo un tono más alto en términos de vibración, o sea, en términos físicos, eso tiene un correlato, digamos, mental, eh, también que aumenta el tono. Entonces, un argumento que se solía dar es por qué dividirlos en dos, en físico-mental, digamos, ¿no? Si es que cuando uno aumenta, el otro también aumenta, en última instancia quizás son lo mismo. Aunque ahí no sé si Cantor está usando ese argumento porque como que ese argumento ya no es tan, digamos, atribuible en la actualidad porque ahora se sabe que un oído puede escuchar, pero no necesariamente la pero persona va a libro es de escuchar los por temas 70. auditivos, ¿no? Ah, por eso, por eso. Este- No sé si... claro, probablemente sí, porque, o sea, este libro es del 75. O sea, no es un libro, o sea, claro, no es un Sí, libro sí, sí. reciente. A veces hay varias cositas que se notan ahí como que bastante, un poco antiguas, ¿no? Por Claro. eso su noción de mentalismo me parece muy, muy tirada, un poco vinculada a lo de Ryle.
y de ahí unas cosas que, bueno, no sé si se siguen aplicando en la actualidad. Sí, bueno, el libro de Ryle también es un libro bastante antiguo. Sí, Me sí, parece bastante. me parece que lo que es mentalismo Aquí yo funcional sí se tengo aplica en una la pregunta. actualidad. El hecho de que sea antiguo lo invalida? Es que aquí tenemos una cuestión que necesitamos tener muy en cuenta. Es el conocimiento filosófico. Hay que tener muy en cuenta. El conocimiento filosófico se invalida solo porque es antiguo. Ya. No, o sea, No, no, no. Es que aquí lo que voy es que es algo muy interesante. Que tendemos a pensar que, por ejemplo, los libros de Cantor ya llevan, el primero ya lleva casi el siglo de haberse publicado. Sin embargo, Sí, sí. mucho de lo que se publicó y de lo que está plasmado en esa obra sigue siendo vigente. Algunas Sí, sí, sí. cosas, con el pasar del tiempo, se van superando. Entonces, aquí es como, Ujú. como que... No hice No, la claro, pregunta en sería una sentido de falacia, ataque. ¿no? Ajá, Sería una sería falacia falacia. plantear que solo por... No, pero lo decía más en el sentido de que hace un siglo el argumento de que había un correlato físico-mental no tenía sentido por el hecho de que cuando un tono aumentaba, a nivel mental también aumentaba, por lo tanto podríamos decir que físicamente hay una equivalencia. Pero ese argumento es del siglo pasado, por eso lo decía, no tanto por una cuestión falaz, digamos. Oye, Y O él como sea, que me parece que está recurriendo a esa idea, que en la actualidad ya no se, creo yo que ya no se utiliza, ¿no? claro. O sea, es un poco en el sentido de que, o sea, aquí se está criticando, o sea, se entiende de que mucho de lo que dice Cantor con respecto a lo psicológico sí es vigente, pero cuando él habla de otras psicologías, o sea, digamos, cuando él critica, por ejemplo, al conductismo o al mentalismo, ahí sí se puede decir tal vez la posibilidad de que pierda vigencia en el sentido de que esta crítica ya no es actual, porque, o sea, de repente, ¿no? Las neurociencias cognitivas tal vez ya no defienden esto, o sea, esto ya lo dejaron de lado. En Sí, eso además me tal vez. parece que la psicología estructural está más ligada a Wundt, me parece, porque, por ejemplo, lo que está criticando me suena a él, como si se Sí, refiriese a esa escuela, ¿no? muy probablemente sí. Sí, sí, yo de diría hecho. que sí. Ujú. A los Sí, que utilizaban la introspección como método principal. Claro, claro, a esa corriente en general, ¿no? Estructuralista, que ellos también hacían experimentos como que medio, como que no psicofísicos del todo, porque aún mantenía un paralelismo mental, pero como que, claro, había un correlato físico y había un correlato mental, y ese correlato mental, digamos que tenía ciertas propiedades, por ejemplo, en la armonía musical, ¿no? Digamos que cuando tú escuchas una canción no es equivalente, no sería equivalente del todo a las vibraciones físicas. Entonces habría Sí. ahí un correlato, algo así, ¿no? Y aquí, creo yo que la crítica fuerte hacia el mentalismo tiene que ver con el método introspectivo, por el hecho de que, por ejemplo, cuando tú haces experimentos en ciencia o en ciencias generales, se busca que los métodos sean lo suficientemente sensibles para generar resultados. Entonces, cuando no se obtienen resultados adecuados con la teoría, lo que se cambia es el método. En la introspección pasaba lo contrario. Si tú no acertabas en el resultado que se quería buscar, era porque tu introspección estaba mal y la introspección era el método. Creo que va La más por ese introspección era lado. infalsable, digamos. Claro, Exacto. pero la introspección era, era el método de Wundt, por eso. Pero digamos que en la actualidad, por ejemplo, hay más debates que ya ponen en duda incluso la misma noción de introspección, ¿no? Por ejemplo, la idea de si hay privado, perdón, interno-externo, ¿no? Quizás es más una cuestión de privado, público, otra cuestión de que en última instancia, eso es una crítica, digamos, a la psicometría, ¿no? Hecha por también naturalistas, ¿no? Pero digamos que aún mantienen la idea de la mente que es que cuando hacemos encuestas, en última instancia estamos igual tirando la introspección si bien no al investigador, a la persona, en última instancia la introspección se mantiene en otra forma y le damos una característica cuantitativa que en realidad no tiene, ¿no? Cosas así. O sea, son argumentos que aún, o sea, ya evolucionó, digamos, ese debate, ¿no? Por eso quería, un poco la crítica histórica, digamos. ya, sí, de hecho que sí. Claro, por ejemplo, quería mencionar, por decirlo, eh, claro, aquí ya, por ejemplo, en Watson creo que interesa, por ejemplo, un poco el correlato más entre las cualidades físicas del objeto y el cambio en la actividad, digamos, del organismo, la actividad observable.
digamos, ¿no? Que es o sea, es como que seguiría siendo interesante la psicofísica para Watson, pero no hablando de estas cosas que no se ven. Yo diría que es un poquito similar tal vez a lo que plantea, lo que está hablando aquí Cantor. Em, Quería mencionar con respecto a la introspección, de que Cantor o sea, habla de la introspección como algo válido, pero dice, o sea, no es un método importante o un método así que digas, uff, este es el método para entender la psicología, no, sino que simplemente es eh, describir las propias interacciones de un organismo. O sea, un organismo interactúa con algo y tú describes tu propia interacción. Y nada, eso sería básicamente eso. No es nada mágico ni nada trascendental, pero sí critica a los autores que lo tomaron como algo mágico, trascendental o cosas así, ¿no? Aunque bueno, Wundt también buscaba hacer una psicología científica, ¿no? No es que sea algo mágico, pero sí se podría decir que era un poco trascendental, ¿no? Muy Sí, tenía entendido que subjetivista. Wundt plantea un paralelismo incluso, creo que de Leibniz, o sea, si es que no me equivoco. O sea, que la mente y el cuerpo estaban completamente divididos y que cada uno tenía su propia realidad, digamos. Mm. Un último detalle que quiero mencionar de este capítulo es hay un criterio nociológico interesante que plantea Cantor casi al final del capítulo. Eh, Quiero un criterio eh, nociológico. ¿Todos saben qué es qué es nociológico? No lo quiero dar por hecho, que todos lo saben. Eh, Son los fundamentos. mm, Karina, ¿tú sabes qué es nociológico? ¿Haber escuchado? Bueno, lo voy a decir entonces. Nociológico es conocimiento. O sea, cómo es que se llega al conocimiento. Eh, y bueno, él nos dice, para Cantor, el conocimiento se obtiene a partir de la observación. De hecho, podríamos decir incluso, bueno, a partir de la observación. Eh, y en ese sentido nos diría que el conocimiento ordinario eh, iría muy acorde, es acorde con el conocimiento científico. Eso es algo un poquito inesperado. Sin embargo, claro, es inesperado porque muchas veces, porque en el caso de Rives, él critica mucho, habla mucho sobre el tema del lenguaje técnico y el lenguaje ordinario. En cambio, Cantor nos dice que no, o sea, el lenguaje ordinario, el conocimiento así ordinario de las personas puede ser científico, pero se puede contaminar. Se contamina por la tradición mitológica. La tradición mitológica es la que genera la pseudociencia. Entonces, cuando tú mezclas mitología con ciencia, genera pseudociencia. Entonces, lo que habría que hacer es mantener la mitología lejos de la ciencia. Es decir, esto es mitología, esto es ciencia, no se mezclen. Básicamente, esto sería como quien dice, en cierta medida, ¿no? El criterio de verdad para Cantor, por decirlo así, por, a mi parecer, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, si se entiende. De hecho, nos cambia bastante el punto de la crítica al lenguaje ordinario. Bueno, no crítica, no es una crítica, ¿no? Sino el hecho del desarrollo del lenguaje técnico en psicología, que digamos se hace mucha énfasis, eh, porque otras disciplinas tienen un poco más de facilidad para desarrollar un lenguaje técnico que la psicología. Básicamente es esto. Hay una contaminación mitológica.
Y es de ahí de donde viene la pseudociencia. De hecho, esto se podría encontrar incluso en Watson. Watson entendía, digamos que en la edad antigua las personas eran, o sea, la psicología era conductista. Digamos, incluso en algunos mitos como el de Adán y Eva se puede ver cierta lógica conductista, pero que después eso se va contaminando. Suena raro, ¿no? Pero más o menos así. Es como que se contamina por una especie de trascendentalismo. Mm, En cierta forma yo diría de que, por decirlo, cuando él critica esto de la era trascendental, uno lo escucha y dice, espera, eso quiere decir que un científico no puede ser religioso. Yo creo que más bien lo que nos diría Cantor es que eh, más que eso sería que hay que separarlo, ¿no? Bueno, aunque no quiero meterme mucho en ese tema, ¿no? Pero según esto, habría que tener en cuenta que una cosa es ciencia y otra cosa es religión. Y recordar que cada uno tiene un estatus y que tienen estatus diferentes y no se pueden mezclar. Claro, hablar más a fondo de esto, pues ya puede generar más polémica, ¿no? Porque aquí nos habla de la observación real, en la que se busca evitar esta contaminación mitológica. No sé qué opinan de esto. Es un poco polémico, o sea, en el sentido de que, o sea, tal vez no polémico, tal vez para algunos, pero en algunos contextos sí puede ser polémico. No sé qué les parece. El tema en general es interesante porque en Ribes, por ejemplo, parte de que no deberíamos tomar los términos mentales como nuestro objeto de estudio, ¿no? Y lo bueno del lenguaje técnico, lenguaje científico, es que parece tener esto de manejarse de forma unívoca, ¿no? Significa solo una cosa y para los que están internados, ingresados en esa ciencia, ¿no? El lenguaje común siempre da lugar a que se mezcle todo y que puedas decir muchas cosas respecto a una misma, digamos, a una misma cosa, ¿no? Ahí podría mencionar una cosa. Por ejemplo, eh, bueno, esto no lo menciona Cantor en este libro, pero para Cantor, él menciona, ¿no? Los eventos, hay otro libro donde nos menciona, creo que es un artículo. Dice, los eventos psicológicos son ontogenéticos. Bueno, sí lo dice de hecho en un libro y en un artículo. Nos dice esto, los eventos psicológicos son ontogenéticos, que es un término prestado de la biología, pero no es mentalista. Entonces, el problema, digamos, entonces para Cantor parece que el tema del lenguaje ordinario no es en sí un problema. El problema es cuando se mezcla con mitología. Sí, en eso también tienes razón, porque tampoco es que nos ponemos en la posición de ni siquiera fijarnos en esos términos, ¿no? Cuando las personas dicen recordar, pensar en algo, no desechamos eso, pero sí, tienes razón, también los tomamos en cuenta, ¿no? O sea, Ujú. Bien. Ya son más de las 11 y no hemos hablado mucho sobre el campo conductual, que sería como que la reina, digamos, de la sesión. Jejeje. Y hay algunos que ya se han ido retirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somos 8. No estamos tan bajos, ¿no? No sé si quieran seguir un rato más, aunque esto... De hecho, yo ya voy a pasar a retirarme. La verdad se me hace que este tipo de diálogos son necesarios y se me hace muy buena la iniciativa. Yeah. Sí. Sí, Entonces creo que sería bueno el capítulo 3 dejarlo para la próxima semana, entonces.
La idea era hacer esto cada 2 semanas, pero dado que el capítulo 1 y 2 nos ha tomado bastante tiempo, no se ha podido. En parte no es tan mal, porque el capítulo 1 y 2 es donde más que nada nos especifica qué es psicología. En el capítulo 3 ya es donde va los conceptos, ¿no? Es como lo que mencionamos al inicio, ¿no? Capítulo 1 y 2 es la definición. El capítulo 2 es el análisis. Y de ahí en adelante ya va la interpretación. Jair, ¿y por qué no hacerlo un poco más espaciado? ¿O prefieres hacerlo? Porque así de pasada, digamos, hay más ¿A qué te tiempo para refieres? leer, ¿no? O sea, en el sentido de, perdón, no más espaciado, sino menos capítulos por sesión. Mm, Yo O igual ya pensaba tenías lo todo un mismo. plan. Sí, porque, sí, por ejemplo, bueno, leer Igual todo eso me ha costado cogería lo bastante. mismo que Álvaro. sí lo entiendo. Ya, entonces vamos a reducirlo. Entonces, creo que, a ver, esta semana hemos analizado los primeros 2 capítulos. La próxima semana analizamos solamente el capítulo 3. O sea, no vamos todavía a la sección 2, sino solamente el capítulo 3. Y, y de ahí pensamos qué es lo que se va a analizar para la siguiente. Tal vez no dividirlo, porque yo al comienzo dije 3 capítulos semanales, ¿no? Creo que esto se podría hacer según la extensión de cada capítulo, ¿no? Porque de hecho hay capítulos más largos que otros. De hecho, el capítulo 3 es más largo o sea, tiene casi la misma extensión que el capítulo 1 y 2. Eh, eh, Algo que quería hacer con respecto a esto, eso ojalá no se haya ido todavía, quería organizar la próxima semana un debate entre los presentes. Digamos, unos que defiendan más la postura de Cantor de que lo psicológico es diferente a lo biológico, y otros que defiendan más la postura de Watson, que es que lo psicológico pertenece a lo biológico. Eh, Podríamos dividirnos tal vez mitad mitad. Unos defienden una postura y los otros otra. Y hacemos un debate de 20 minutos en total, ¿no? 10 minutos para cada uno. ¿Les parece? Y, o sea, yo no sé tanto de Watson, o sea, sí sé lo básico, pero más allá Ajá, o de sea, eso, no es para defender en sí a Watson, es para defender este tema en particular, de si lo psicológico, o sea, la psicología es una rama de la biología o psicología y biología son 2 cosas distintas. ok. Ese sería el debate. Digamos, la mitad de los aquí presentes podrían defender que la psicología es una rama de la biología, mientras que la otra mitad defiende que la psicología es diferente a la biología. Yo normal, más sería divertido. ¿Quiénes, a ver, quiénes quieren defender que psicología y biología son 2 cosas distintas? Yo. Yo lo Ya, haría. Yo ya también. está. Álvaro, ¿quién Nada más que más? sería el sábado. El problema es que usualmente tengo problemas para conectarme los sábados. Entonces hoy fue una excepción, por eso pude entrar. Mm, Entonces no me voy a comprometer diciendo eso porque no estoy seguro si les puedo participar después. no. Si no, igual podrías apoyarlos durante, tal vez darle un pedacito en la semana como para ponerse un poquito de acuerdo de repente sobre los argumentos y ya de repente los otros dicen lo que caso, ¿no? A ver, estaría Álvaro, Juan Martín, digamos, vamos a ponerle a grandes rasgos, ¿no? Esta es la postura de Cantor, ¿no? Lo psicológico y lo biológico son 2 cosas diferentes. Eh, Dos más que quieran defender esta postura. A ver, vamos también Yo a la de también. Watson. ¿Quién dijo? Y yo también quisiera estar en lo de Cantor. Ya, Ramiro. A ver, la postura de Watson. ¿Quién quiere defender la postura de Watson? Que psicología y biología son 2 cosas distintas. No, la psicología pertenece a la biología.
¿Nadie? O no sé, aunque sea tal vez que no está tan delimitado, ¿no? Que psicología, eh, No lo sé. A mí se me suena complicado contrastar Watson con Cantor, la verdad. Creo que sería más apropiado Skinner con Cantor. no, pero o sea, es que no es en sí Watson con Cantor, es el tema de si psicología y biología son dos cosas diferentes, sino que a grandes rasgos es un poco lo que defendía acá Watson. Mm, mm, O no sé, a ver, por ejemplo, porque, o sea, sí hay argumentos, de hecho, o sea, por decirlo, Skinner también lo consideraba así. Ya, entonces ponemos Cantor Skinner, entonces, si no, pues, eh, por decirlo, ¿no? O sea, el tema es o sea, el asunto más que nada es esto, ¿no? Eh, el asunto no es tanto si lo defendí, si lo defendía más Cantor o Watson o si lo defendía Skinner, ¿no? El asunto aquí es más si, si se justifica, ¿no? O sea, si está bien hecha esta división o si no. O sea, tiene también sus cosas, ¿no? Por ejemplo, la etología, por decirlo, ¿no? La etología también le puede interesar la individualidad o el aprendizaje, ¿no? Si vemos eh, ya se van. Ya, entonces el debate mejor no lo hacemos todavía, porque hay algunas cositas que hay que coordinar para poderlo hacer y que algunos días de varios están yendo. Y creo que hoy día no han venido, no han entrado a la reunión muchos conductistas radicales. Porque, sí, que ahí porque en cierta forma viviría un poquito por ahí, ¿no? O sea, por eso tal vez el debate no queda tan, ¿no? Porque no han entrado muchos conductistas radicales a la reunión y por eso. Y también habría que plantearlo, ¿no? Porque tampoco es simplemente decir un debate y ya, ¿no? Hay que decir más o menos cómo sería y como ya se están yendo, hay que lo dejamos acá. Bueno, chicos, terminamos por hoy. Gracias por participar. Hasta luego a todos. Chau. Hasta luego, Yair, Hasta cuídense. luego, Bye, bye. cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Hmm. ¿Qué ojos de María y Karina? ¿Chicos siguen ahí o es que se han ido a dormir? Sí, creo que están durmiendo.